5 de julio de 2025, Villa Park, Birmingham, Inglaterra. Ese fue el lugar elegido para recibir uno de los eventos más grandes y probablemente irrepetibles de la historia del metal. Un concierto que lo tuvo todo: simbolismo, emotividad, espectáculo y una despedida con sabor a leyenda. Porque esa noche, la banda que para muchos inventó el heavy metal dijo adiós. Black Sabbath bajó el telón, y con ellos, Ozzy Osbourne, su vocalista más emblemático, se despidió de los escenarios para siempre. Para estar a la altura del momento, durante meses se preparó un concierto monumental bautizado con un nombre poderoso y nostálgico: Back to the Beginning. Sharon Osbourne se encargó de las relaciones públicas y el guitarrista Tom Morello de Rage Against the Machine y Audioslave fungió como director artístico. Y entonces arrancó el gran tributo. Durante casi 12 horas desfilaron nombres titánicos como Mastodon, Anthrax, Lamb of God, Alice in Chains, Pantera, Tool, Slayer, Guns N' Roses y Metallica, entre muchos otros. Tocaron canciones propias y versiones de Sabbath, algunas sobresalientes, otras no tanto, pero todas con un mismo propósito: rendir homenaje a los pioneros. También se presentaron los llamados supergrupos A y B, alineaciones especiales formadas por figuras del rock y el metal como Lizzie Hale, David Draiman, quien por cierto fue abucheado por sus declaraciones sobre el conflicto de Medio Oriente, Billy Corgan, Steven Tyler, etc. Todos unidos con un mismo espíritu: ofrecer la despedida legendaria. Durante semanas se rumoreó que Ozzy no lograría presentarse, que su cuerpo no resistiría, que la voz ya no daba. Él mismo había dicho que haría lo mejor que pudiera. Pero cuando el penúltimo acto terminó, las luces bajaron y Ozzy apareció, desde las entrañas del escenario, sentado en un trono, como el príncipe de las tinieblas que siempre fue. El Alzheimer no le permitió estar de pie ni en plenitud física, pero su aparición fue simplemente majestuosa. Su ánimo, energía, presencia eran los de siempre. Cantó varios de sus grandes éxitos, el inolvidable Crazy Train, pero el momento más emotivo fue cuando cantó Mama I'm Coming Home, que alguna vez fue una despedida de sus adicciones y que ahora se convirtió en el adiós definitivo a los escenarios, a su banda, a Black Sabbath y a todos nosotros. Finalmente, el enorme concierto llegó a su fin. Ozzy Osbourne, el carismático y siempre controversial vocalista, Tony Iommi, el genio detrás de los riffs, Geezer Butler, el letrista oscuro por excelencia, y Bill Ward, el baterista original, salieron juntos por una última vez. Arrancaron con Warpigs, que sonó con la misma fuerza y pesadez que en los años 70. Siguieron NIB, Iron Man y cerraron, como tenía que ser, con Paranoid, que si bien no es la mejor canción, es la más famosa. Más allá del show, ¿qué representó este evento? ¿Un cierre de ciclo, un hito, un checkpoint en la historia del metal? Lo cierto es que fue un resumen de más de 50 años condensado en una sola jornada, y aunque el metal seguirá evolucionando, esta podría ser apenas la primera de muchas despedidas que vienen. Judas Priest, Iron Maiden, Metallica, todos llegarán a su final tarde o temprano, y muy probablemente con ello veremos eventos de este mismo estilo. Por cierto, Back to the Beginning fue visto por más de 6 millones de personas en todo el mundo, convirtiéndose en el evento en vivo por pay-per-view más grande en la historia de la música. Esto es Riffs con Historia, podcast que pretende dar a conocer lo que hay detrás de las grandes canciones, álbumes y bandas del metal, el rock y otros géneros relacionados, analizando lo que les dio origen, así como su relación con la historia, literatura, filosofía, arte y ciencia. Yo soy Isaac Reyes y les doy la bienvenida al episodio número 13, conciertos históricos en el metal. Antes de continuar, quiero decirte que si es la primera vez que nos escuchas o si ya sigues el contenido pero no te has suscrito, dale click al botón de seguir en YouTube o en Spotify y eso nos ayudará muchísimo a seguir creando estos episodios. Si ya estás suscrito, mil gracias por estar aquí. El metal no solo es un género, es una actitud, una forma de vida. A pesar de la enorme diversidad de subgéneros, todos con sonidos y estilos muy distintos, hay algo que nos une a todos los metaleros: ese espíritu rebelde, transgresor, que invita a cuestionarlo todo. Ese ánimo está presente en cada uno, sin importar si prefieres el power, death, black, new, etcétera, etcétera, etcétera. Porque más allá de las diferencias, somos una comunidad, y eso quedó claro más que nunca el sábado pasado en la despedida de Black Sabbath, un evento que logró reunir a todos los gustos. Ahí estuvimos los que nos emocionamos hasta las lágrimas, con los momentos más íntimos, los que coreamos los riffs más conocidos, los que reconocemos que todo empezó con ellos, y claro, también estuvo tu amigo el True, que criticó cada una de las presentaciones porque para sus sofisticados gustos, ninguno está a su altura. Pero aún así, todos estuvimos ahí, viéndolo, viviéndolo, sintiéndolo, porque era un momento que nos pertenecía a todos. Y así como ese concierto en Villa Park, ha habido otros que han marcado época, ya sea por una propuesta innovadora, por el cartel espectacular, porque representaron algo simbólicamente o incluso por el caos o la tragedia que los rodeó. Algunos conciertos han quedado grabados en la historia del metal como eventos legendarios. Hoy vamos a recordar varios de ellos, obviamente algunos se nos puede quedar fuera, pónganos ahí en los comentarios cuál hubieran puesto ustedes además de los que vamos a decir.
Iniciamos por la parte histórica. ¿Cuándo nacen los eventos masivos en la música popular? En los años 50 y 60, la música popular comienza a tener eventos con miles de asistentes, pero con limitaciones técnicas y logísticas como el aforo, montaje de escenarios, sonido, seguridad, etc. El Festival de Jazz de Newport en 1954 y Woodstock en 1969 son considerados el punto de partida. Ambos mostraron la posibilidad y los retos de llevar a cabo un evento de grandes multitudes. Ambos sortearon con las dificultades de seguridad precaria, el choque entre la juventud rebelde y las autoridades locales, resistencia social, etc. El Festival de Woodstock tuvo un aforo de más de 400,000 personas. Fue un escenario de transformación social y cultural. Surgió en el contexto de la guerra de Vietnam, movimientos contraculturales, el hipismo, un evento que mostró el poder del rock como símbolo de protesta y cambio. Por supuesto, no todo se desarrollaba a viento a favor. Hubieron incidentes trágicos como el de Altamont en 1969. Para los años 60 nacen los festivales de rock y llega el metal. Los conciertos ya no son solo eventos sino experiencias culturales. Ejemplo, el Reading Festival en Inglaterra en el 71, que con el tiempo incorporaría a bandas metaleras. Con la llegada de la New Wave of British Heavy Metal, bandas como Iron Maiden, Judas Priest, Saxon, el metal empieza a tener una identidad propia y un fanbase que exige eventos dedicados, con necesidades específicas. La música es más rápida, es más agresiva y mucho más teatral. El público se segmenta, atrae multitudes de jóvenes con una actitud más enérgica y también de clase trabajadora. El desempleo y la desindustrialización golpeaba fuerte y el metal llega como una válvula de escape y la forma ideal para expresar la rebeldía. Los eventos masivos se convierten en una forma de comunidad y de catarsis. A partir de los años 80, con el auge del thrash y del glam y otros subgéneros, el metal rompe fronteras y se globaliza. Tiene un impacto particular en países en transición política o bajo tensión social, como la ex Unión Soviética en sus últimos años, varias naciones de América Latina, donde siempre estamos en crisis, y regiones como la India o incluso el Medio Oriente. Eventos como Rock in Rio en el 85 o el Monsters of Rock en Moscú en 1991, más allá de su valor musical, se convirtieron en símbolos de apertura, liberación y cambio cultural profundo. Y como ya es tradición en nuestro género, también se topó con conflictos, censura y represión. En muchos países, los eventos masivos de metal fueron vistos con sospecha o directamente censurados por regímenes conservadores o autoritarios. Ejemplos claros, en la Alemania Oriental, donde el metal era asociado con decadencia occidental y a menudo perseguido por la Stasi. Argentina, bajo la dictadura del infame Jorge Rafael Videla, donde muchos conciertos fueron prohibidos y bandas censuradas. En Chile, con la dictadura de otro monstruo, Augusto Pinochet, la represión cultural incluyó a todo lo considerado subversivo, por supuesto incluido el metal. En Paraguay, bajo el régimen de Alfredo Stroessner, mantuvo una férrea vigilancia sobre expresiones culturales no tradicionales. Y aunque en México no vivimos una dictadura militar como tal, la persecución y censura del rock y el metal fue brutal. El HDP Gustavo Díaz Ordaz impulsó la represión del movimiento estudiantil y todo lo asociado al rock juvenil. Su compadre, Luisito Echeverría, responsable de la llamada Guerra Sucia, criminalizó y marginó al rock como parte del enemigo interno. Esto provocó que durante muchas décadas no se pudieron hacer festivales o incluso tardaron muchísimo en empezar a hacer conciertos de rock y metal. Festivales como Avándaro fueron satanizados y usados como justificación para limitar la música en vivo durante años. Todo este trasfondo nos muestra que los eventos masivos de metal no solo fueron, son y serán conciertos, son fenómenos sociales, culturales y políticos que reflejan la época. Ahora sí, después de este preámbulo histórico, llegó el momento de revisar aquellos conciertos cuya importancia fue tal que son considerados como eventos históricos dentro del metal. Y dado que su impacto fue por diversas razones, los hemos dividido en 5 bloques. 1. Conciertos masivos. 2. Tragedias. 3. El metal llegando a lugares inimaginables. 4. Reuniones esperadas. Y 5. Un pequeño pilón que le hemos llamado eventos mediáticos. Vayamos al bloque de conciertos masivos. Monsters of Rock en Moscú, 28 de septiembre de 1991. 1.600.000 personas. Ninguna banda había tocado jamás a tanta gente y probablemente no vuelva a suceder. Ubicación: Aeródromo de Tushino, Moscú, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que en ese entonces ya estaba en sus últimos días. La asistencia estimada es entre 1.3 y 1.6 millones de personas. Line-up: AC/DC, Metallica, Pantera, The Black Crowes, entre otros. El concierto ocurrió apenas 3 semanas después del intento de golpe de estado contra Gorbachev. Era el inicio del fin de la Unión Soviética. El evento fue organizado por el ejército soviético con la participación del gobierno de Estados Unidos como un gesto diplomático. Pantera y Metallica eran bandas prohibidas o semicensuradas hasta poco antes del concierto. Pantera abrió su participación con Cowboys from Hell ante una multitud que no sabía bien quiénes eran.
hasta ese momento que los vieron y lo disfrutaron. Metallica desató un mosh pit tan gigantesco que hasta los soldados que vigilaban el evento terminaron arrojando sus cascos y se incorporaron al mismo. AC/DC cerró con For Those About the Rock y sus cañones de escenario resonaron sobre un imperio que estaba al borde del colapso. Rock in Rio, del 11 al 20 de enero de 1985. Brasil estaba en su transición para dejar la dictadura militar con el último presidente de este régimen, João Figueiredo. Ubicación, Río de Janeiro. Asistencia, 1.38 millones de personas a lo largo de 10 días. Line-up, Iron Maiden, Scorpions, Ozzy Osbourne, AC/DC, Queen, aunque no es metal, es una de las bandas más enormes que ha pisado esta tierra, así que también lo menciono. Brasil vivió los últimos años de la dictadura militar. La juventud brasileña buscaba aire, libertad, identidad que durante muchas décadas no tuvieron. El festival fue organizado por Roberto Medina, un empresario que hipotecó su casa para lograrlo. Fue el primer festival de esa magnitud en Sudamérica. Iron Maiden tocó en su gira de Powerslave. Bruce Dickinson no podía creer que la gente cantara todas sus letras en inglés. Ozzy, en su set, sacó una bandera de Brasil y desató la ovación ensordecedora. Se calcula que más de 270,000 personas asistieron en el día que tocó Queen. Rock in Rio le enseñó al mundo que en Latinoamérica el metal también sonaba fuerte, y el metal ese día entendió que su casa también podía estar en el hemisferio sur. El Wacken Open Air desde 1990 hasta hoy. Un pequeño pueblo de vaquitas y granjas se convirtió en la meca del metal. Cada agosto, miles de metalheads hacen la peregrinación. La ubicación, Wacken, en Alemania, para los que les guste la geografía, está en el estado de Schleswig-Holstein, espero haberlo pronunciado bien, o al menos no tan mal, en lo más al norte del país, ya tocando la frontera con Dinamarca. La asistencia. En 1990, en la primera edición, fueron 800 personas. Al día de hoy, más de 85,000 en cada edición. Line-up histórico, pues todos. Ha estado Judas, Motorhead, Slayer, Iron Maiden, Sabbath, Amon Amarth, The Scorpions, Creator, Dimmu Borgir, Nightwish, Epica, Helloween, en fin, muchísimas bandas, solamente dije unos cuantos ejemplos. Wacken es un pueblo de menos de 2,000 habitantes, una comparativa para dimensionar en Coyoacán, en Ciudad de México, que es donde nosotros nos encontramos, hay tan solo 614,000 habitantes. El festival inició con dos amigos músicos aficionados que eran fanáticos del rock y metal y decidieron organizar un festival en un campo agrícola para presentar bandas locales que no tenían exposición. En la primera edición solo se presentaron 6 bandas, como lo mencioné, asistieron 800 personas. Hoy en día es uno de los eventos más codiciados del metal mundial. Las entradas suelen agotarse en menos de 48 horas, incluso cuando aún no se revela el cartel. Vayamos al bloque 2, tragedias. El asesinato de Dimebag Darrell el 8 de diciembre de 2004. Dimebag Darrell entró al escenario listo para hacer lo que mejor sabía hacer. Lo que nadie sabía es que en segundos todo iba a oscurecerse para siempre. Lugar, Alrosa Villa en Columbus, Ohio, Estados Unidos. Estaba con su banda Damage Plan, que es el proyecto que tenían los hermanos Abbott, él y su hermano Vinnie Paul, tras la ruptura de Pantera. La persona que lo desvivió se llamaba Nathan Gale, un ex marine con diagnóstico de esquizofrenia paranoide, que al parecer estaba muy enojado porque había dejado Pantera y hizo su estupidez. Apenas iniciada la primera canción del set, Gale subió al escenario y le disparó a quemarropa en la cabeza a Dimebag Darrell. También asesinó a 3 personas más, incluyendo un fan que intentó proteger a Vinnie Paul. El asesino fue abatido por la policía apenas minutos después. La comunidad metalera quedó en shock. Fue un golpe muy fuerte, independientemente si eras fan de Pantera o no. Fue algo impactante. Como era de esperarse, este crimen abrió un debate sobre la salud mental, seguridad de conciertos y, por supuesto, esa peligrosa línea entre ser admirador de un cantante y convertirte en un loco obsesionado. 8 de agosto de 1992, en Montreal, Metallica y Guns N' Roses compartían gira. Dos monstruos mediáticos y que en ese entonces representaban la rebeldía encarnada del metal y el rock respectivamente. Se unían en lo que parecía la gira soñada. Lugar, el Estadio Olímpico de Montreal en Canadá. El tour de Guns N' Roses a Metallica Stadium Tour. Metallica salía primero. Durante Fade to Black, una pirotecnia mal colocada explotó cerca de James Hetfield, provocándole quemaduras de segundo y tercer grado en la mano y el brazo izquierdo. El show se canceló abruptamente, Hetfield fue llevado de urgencia al hospital. Y es ahí donde comenzó el desastre. La gente esperaba que Guns N' Roses saliera pronto para compensar, pero Axl Rose se retrasó más de 2 horas. Cuando finalmente subió al escenario, se quejó del sonido, abandonó el show tras pocas canciones. Esto era muy de Guns N' Roses. El resultado, el público enfureció y estalló.
Hubo disturbios masivos, destrucción de equipo, incendios, enfrentamientos con la policía. Hay imágenes de fans rompiendo asientos, volcando autos, prendiendo fuego al equipo técnico. Fue uno de los peores incidentes en la historia de conciertos de rock/metal. Metallica continuó la gira con Hetfield, solamente con voz y Kirk haciendo ambas guitarras. Guns N' Roses recibió durísimas críticas y la relación entre ambas bandas se fracturó durante años. Altamont, 6 de diciembre de 1969. Esto es rock, no es metal, sin embargo fue un evento que tuvo muchísimo impacto, uno de los trágicos acontecimientos en toda la historia del rock. Lugar, Altamont Speedway en California, Estados Unidos. Asistencia a más de 300,000 personas. Era un cartel impresionante para la época: Rolling Stones, Jefferson Airplane, Santana, Crosby, Stills, Nash & Young, entre otros. Era un evento planeado como el Woodstock del oeste, solo que si el Woodstock original tuvo complicaciones logísticas, aquí se olvidaron por completo de la planeación. ¿Qué cosas salieron mal? Todo. La sede cambió a último minuto, apenas 24 horas antes del evento. El escenario era demasiado bajo, sin barreras reales entre la banda y el público. Para que se encargaran de mantener el entre comillas orden, los organizadores tuvieron la brillante idea de contratar a los Hells Angels, un conocido club de bikers, motociclistas, que sin embargo, más allá de ser un simple chapter, eran considerados como una organización criminal. No eran guardaespaldas, eran un club de bikers, armados y bebiendo desde temprano. Durante el set de The Rolling Stones, Meredith Hunter, un joven afroamericano de 18 años, sacó un arma entre la multitud, según versiones, para defenderse de los empujones y agresiones. Un Hells Angel, Alan Passaro, lo apuñaló frente al escenario. Todo fue captado por las cámaras que filmaban el documental Gimme Shelter. Hunter murió desangrado en el suelo mientras la banda continuaba tocando. Desastre absoluto. 4 personas murieron ese día, incluida el mencionado Hunter. Hubo varios abortos espontáneos documentados entre mujeres embarazadas en la multitud. La prensa lo bautizó como el anti-Woodstock. Fue el fin simbólico de la contracultura pacifista de los años 60. Y para quitarnos un poquito el mal sabor de boca, la historia a veces es incómoda, no podemos evitarlo. Vamos al siguiente bloque. El metal llegando a lugares inimaginables. Metallica en la Antártida. Freeze 'Em All, 8 de diciembre de 2003. Ubicación, base Carlini, en la Antártida, en la parte argentina. El evento llamado Freeze 'Em All, primer concierto de metal en la Antártida. La audiencia, 120 personas conformadas por científicos y ganadores de concursos, más el staff. El setlist tuvo 10 canciones, entre ellas Master of Puppets, Seek and Destroy, ya saben, las famosas. Fue un evento promocional con Coca-Cola Cero, porque sí, Metallica es sinónimo de hacer dinero en cualquier forma posible, pero se convirtió en un hito cultural, finalmente. El sonido fue transmitido por auriculares inalámbricos, por reglas de protección ambiental. Metallica se convirtió así en la única banda en la historia en tocar en los 7 continentes en un solo año. ¿Era necesario? No, pero realmente fue algo que nadie había hecho. Iron Maiden conquista la India, Medio Oriente y África, con su gira Flight 666. En esta gira, Iron Maiden no usó jets privados, usaron su propio avión. Y ni siquiera contrataron un piloto, el piloto era el mismísimo Bruce Dickinson, el vocalista de la banda. La gira fue de 2008 a 2011. El avión se llamaba Air Force One, un Boeing 757 y luego un 747 piloteado por Bruce Dickinson. Incluso hay un documental que se llama Flight 66 del 2009 dirigido por Stan Dunn. Iron Maiden organizó giras totalmente independientes, volando con su propio equipo, instrumentos, producción y crew. Recorrieron casi 90,000 kilómetros en solo 45 días, tocando en lugares donde jamás se había presentado una banda de este calibre. Hellfest 2022, el regreso del metal post-pandemia. Tras 2 años de silencio, 2 años en los que el mundo entero se olvidó de los conciertos, incluso durante ese tiempo del lockdown, cuando uno veía los videos de los conciertos parecía algo imposible de concebir. Existía una sensación de ¿alguna vez voy a volver a ir a un concierto? La ubicación, Clisson, en Francia. Fechas, 2 fines de semana consecutivos, 17 al 26 de junio de 2022. Bandas, Iron Maiden, Metallica, Nine Inch Nails, Gojira, Deftones, Scorpions, Megadeth y 350 artistas más. La asistencia total fue de 400,000 personas entre ambos fines de semana. Fue la edición más ambiciosa de la historia del Hellfest, organizada para compensar los años de pandemia, cuestión que fue brutalmente criticada porque si bien, entre comillas, ya habíamos salido de la pandemia, era sumamente arriesgado hacer un evento tan masivo. El primer día hubo fans llorando al ingresar tras años sin conciertos. Muchas bandas hicieron dedicatorias a los muertos por COVID, incluyendo Gojira y Open. Se crearon áreas especiales para personas inmunocomprometidas que no querían perderse el regreso. Siguiente bloque, reuniones esperadas. Judas Priest y Rob Halford en el Ozzfest de 2004. Esto ya lo abordamos ampliamente en el episodio de la historia de Judas Priest, por si quieren echar una oreja. El lugar fue el Ozzfest de 2004.
Halford dejó la banda en el 92, la banda grabó un tiempo con Tim Ripper Owens, que lo hizo muy bien el tiempo que estuvo. Sin embargo, los fans siempre pidieron el regreso de Rob Halford. Cuando comenzó Electric Eye, las cámaras captaron a miles de personas llorando, alzando los puños, cantando cada verso como si fuera una oración. Halford no solo volvió, sino volvió con más fuerza y más presencia a darle un segundo aire a la banda de Birmingham. Led Zeppelin en el O2 Arena en Londres, 10 de diciembre de 2007. Los boletos no se compraban, se ganaban por un sistema de lotería en línea. Tú te registrabas, hubo más de 20 millones de personas que se registraron para un solo show. El lugar, como lo comentamos, el O2 Arena en Londres, 20,000 personas fue la asistencia, pero con más de 20 millones de solicitudes. Led Zeppelin no tocaban juntos desde 1980 tras la muerte de John Bonham. Fue un concierto muy especial, la batería la tocó Jason Bonham, el hijo de Bonzo. Jimmy Page, Robert Plant y John Paul Jones, todos impecables. La banda ensayó durante semanas para sonar como sus mejores años. Fue un show de 2 horas, 16 canciones, sin fallos, todo perfecto. El concierto fue filmado y publicado como Celebration Day. Críticos y fans lo llamaron el mejor regreso de la banda de la historia del rock. Nunca repitieron el show, fue una sola noche y nada más. Y esto francamente creo que es algo que muchas bandas deberían hacer. Un concierto único y mantener su estatus en el Olimpo del rock. Algunas bandas regresan, vuelven a grabar, obviamente los billetazos son poderosos, pero ya no son lo mismo. Y algunas terminan envejeciendo muy mal, no vamos a decir nombres para que no quememos a Guns N' Roses. Pantera, de 2022 a 2024 con el poderosísimo Zakk Wylde y Charlie Benante. ¿Puede una banda resucitar si la mitad de sus miembros ya no está? Y sobre todo, si son figuras tan emblemáticas del metal como Dimebag Darrell y Vinnie Paul. Para muchos sí, para otros son un homenaje, una imitación. Ya saben, los metaleros nunca estamos completamente satisfechos. Nos quejamos si no están, nos quejamos si están, es siempre lo mismo. El lugar del debut, Hell and Heaven en México, en diciembre de 2022. Line-up, Phil Anselmo en la voz, Rex Brown en el bajo, de los originales, Zakk Wylde en la guitarra y Charlie Benante, baterista de Anthrax, para quienes no lo ubican. La motivación fue precisamente rendir homenaje a los hermanos Abbott, a Dimebag y a Vinnie Paul, fallecidos en 2004, que ya lo mencionamos, y en 2018 respectivamente. Críticas mixtas, algunos lo vieron como una falta de respeto e incluso otros como un homenaje. No obstante, fue algo muy icónico, muy emotivo, verlos de nuevo tocar Cemetery Gates, haciendo de nuevo los mosh pits en Domination, todo el mundo coreando Walk, etc. En una fecha en Chile, Zakk Wylde rompió en llanto durante la prueba de sonido al escuchar la pista aislada de la voz de Time y los monitores. En cada show, Phil Anselmo dedicaba palabras distintas a sus antiguos hermanos. Y tenemos un bloque de pilón, eventos mediáticos que marcaron la historia del metal. Para los que no son de México, aquí le decimos pilón cuando se da un poquito extra de algo. El Live Aid de 1985, 13 de julio. Como sabemos, fue un evento por África y por ende un evento de alcance mundial. Millones de personas lo dieron. Las ubicaciones fueron en el estadio de Wembley en Londres y el JFK Stadium en Filadelfia. La audiencia global, más de 1.900 millones de personas en 150 países. El objetivo era recaudar fondos para combatir la hambruna en Etiopía. La participación metalera la llevó Judas Priest, cantando Living After Midnight, Breaking the Law, You've Got Another Thing Coming. Y aunque la mayoría de los actos eran pop y rock clásico, Judas Priest llevó el cuero, las tachas, la distorsión a millones que nunca los habían escuchado. Fue la primera vez que el metal entraba a las salas de casi 2.000 millones de hogares. Esa tarde todos los millones que aún no conocían lo que era el heavy metal, lo conocieron. En muchos países la transmisión censuró parte del set de Judas por considerarlo demasiado agresivo. Y mencionamos ahora el Headbangers Ball de MTV. Se transmitió de 1987 a 1995. Un programa especializado en metal que marcó una época, por supuesto. Sin embargo, en Latinoamérica tuvimos nuestra propia versión en MTV Latinoamérica. Igual se llamaba Headbangers y lo conducía el icónico Alfredo Lewin, el chileno, referente de los metaleros, sobre todo de la generación X, pero también algunos millennials. Se transmitió en los 90s y todavía duró hasta principios de los 2000. ¿Qué cosa era Headbangers en nuestra región? Fue el único espacio de metal extremo, alternativo y clásico en la televisión de paga panregional en toda Latinoamérica. Presentaba videoclips, entrevistas, documentales, giras y especiales temáticos, todo en español y por supuesto con la mirada latina. Lewin, melómano, periodista y poeta del metal, le dio identidad y profundidad al programa, alejándolo del cliché gringo. No solo era un presentador, era un guía, un maestro, un referente.
Este programa tuvo obviamente un impacto en toda una generación en países como Chile, México, Argentina, Colombia y Perú. Headbangers fue el primer contacto visual de miles de jóvenes a bandas como Slayer, Sepultura, Morbid Angel, Type O Negative, Moonspell, Grain of Field, etcétera, etcétera, etcétera. También sirvió como plataforma para bandas latinas emergentes como Animal de Argentina, Transmetal de México, sí, ese Transmetal que últimamente le hacen demasiados memes, Masacre y Kraken de Colombia, Criminal de Chile y Leprosy de Perú. El programa no solo mostraba música, mostraba filosofía, líricas, estética, ideología, educaba, contextualizaba todo lo que estaba pasando. Antes no teníamos YouTube, el internet ya existía por supuesto, pero no era para nada lo que es ahora, en donde se veía el metal en Latam a través de Headbangers. Y para finalizar el programa, hablemos de la histórica, épica y poderosa presentación de Gojira en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París en 2024. Durante décadas, el metal fue marginado de los grandes eventos globales de este tipo. Juegos Olímpicos, ya sea de verano o invierno, mundiales de fútbol soccer, mundiales de rugby, y vaya, incluso el Super Bowl. Cada año se pide que al menos Metallica esté y nunca pasa. Probablemente por ser demasiado ruidoso, demasiado agresivo, demasiado poco diplomático para ceremonias que supuestamente proyectan unidad y corrección política. Pero en el verano de 2024 algo cambió. Y lo hizo en el corazón de París, en las aguas del río Sena, frente a más de 1.000 millones de personas. El evento fue la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París en 2024, unos Juegos Olímpicos grandiosos en todos los sentidos. La ubicación no era el estadio cerrado, sino a cielo abierto sobre el río Sena, barquitos flotantes y pantallas gigantes en cada puente. Si lo vieron, saben de lo que estoy hablando. La audiencia era de más de 1.000 millones de personas en transmisión global. Gojira, banda de metal progresivo y death técnico, fue seleccionada como representante oficial de la música contemporánea francesa. ¿Por qué fue tan histórico? Fue la primera vez en la historia que una banda de metal extremo participó en una ceremonia de apertura olímpica y una ceremonia de este tipo de eventos. Gojira compartió el escenario con artistas de pop, electrónica, chanson francesa, pero su aparición fue uno de los momentos más virales, inesperados y comentados de toda la ceremonia. Lo que tocaron no fue una canción cualquiera, fue una versión reinterpretada de Asaïra, un himno revolucionario de 1790, cantado en las calles de París durante los días más ardientes de la Revolución Francesa. Fue una elección cargada de simbolismo. Gojira es una banda que suele cantar de la Amazonia, de la extinción, de la conciencia ambiental, la oscuridad humana, etc. Y tocaron un canto del pueblo que alguna vez gritó igualdad, justicia y libertad. La cámara enfocó al público, mandatarios de más de 100 países, atletas de élite y espectadores que jamás habían escuchado el nombre de la banda o incluso jamás habían escuchado metal y de metal extremo. Por un momento fueron atravesados por un sonido que no supieron clasificar, pero no pudieron ignorar. ¿Qué representó eso? Que el metal no necesita pedir permiso, que puede ser arte, historia, denuncia, emoción, sin comprometer su esencia, y que incluso en el evento más institucionalizado, coreografiado y diplomático del planeta, puede haber lugar para el metal. En conclusión, probablemente no hay momento más intenso para disfrutar una banda que un concierto, y cuando ese concierto se convierte en parte de un festival, de un evento con tintes históricos, se solidifica como una pieza más en este lienzo eterno que es el metal. Desde despedidas legendarias hasta tragedias que marcaron generaciones, todos estos eventos tienen algo en común. Nos recuerdan por qué amamos esta música, por qué nos conecta, nos sacude y nos hace sentir vivos. Cada uno de los conciertos que mencionamos hoy fue mucho más que una simple alineación de bandas en un escenario. Fueron postales en el tiempo, momentos que movieron o modificaron el rumbo del metal. Si alguno de estos hechos hubiera ocurrido de forma distinta o simplemente no hubiera pasado, la escena sería otra. No mejor, no peor, simplemente distinta. Pero esta es la línea del tiempo que nos tocó vivir y nos toca disfrutar. Por supuesto vendrán más conciertos, nuevas generaciones, riffs inolvidables. Sigamos aprendiendo, sigamos contemplando y criticando, ¿por qué no? Y díganos amigos, ¿qué conciertos creen que nos faltó mencionar? ¿Fueron parte de alguna forma de alguno de los que recordamos hoy? Nos encantaría leerlos, así que los invitamos a dejar sus comentarios. No olviden suscribirse en YouTube y Spotify, regalarnos un like si les gustó este episodio y activar la campanita para que no se pierdan lo nuevo. También estamos en Facebook como Riffs con Historia y si quieren interactuar de forma más cercana pueden encontrar en mi perfil personal como Isa Corps. Hasta la próxima semana.